Ya Si estamos. algú no vol sortir a la gravació, pot apagar la càmera, com sempre. Gràcies. Endavant, Macarena. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un placer estar de nuevo aquí en estas sesiones que tenéis, ¿no? De las charlas de Activa FP. Bueno, la verdad es que tanto Mónica como Pau me pidieron volver a hacer esta ponencia con el propósito que yo estoy trabajando, como decía antes Pau, ¿no? En toda la red de turismo pedagógico. Y bueno, pues la idea es que bueno, pues vamos a seguir trabajando digamos, pues a medio largo plazo para poder seguir avanzando y profundizando en todo lo que tiene que ver con el turismo pedagógico y con esto que hablamos de las comunidades profesionales de conocimiento. Yo creo que fue en la primera jornada que tuvisteis que ya hablamos un poquito de esto y de hecho, bueno, pues que ya comenté y empecé, bueno, pues a explicar brevemente en qué consistía esto, qué quería decir. Hoy vamos a enfocarnos un poquito más y lo que vengo a proponer y a contar es también cómo vamos a empezar a trabajar desde Activa FP esta cuestión, ¿no? Y una propuesta de trabajo a través de la Lesson Study o estudio de casos, que es una forma de trabajar, como diré, que se desarrolla pues, en diversas disciplinas y que se sabe a través de la evidencia educativa y por experiencias prácticas que en otros centros, pues que es una forma de trabajo colaborativo muy interesante y que permite, sobre todo, pues, fomentar esta creación de conocimiento colectivo en las aulas, en los centros educativos y poder dar respuesta pues, a los retos pedagógicos y a cuestiones de innovación que aparecen bueno, pues en vuestro día a día, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunidades, ¿no? de profesionales de conocimiento, hay que detenernos, ¿no? En qué es el conocimiento, qué hablamos cuando nos referimos a este conocimiento y de qué estamos hablando. Sobre todo, cuando hablamos de comunidades profesionales de conocimiento en el contexto escolar, hablamos de un conocimiento que pertenece al profesorado y que por tanto es un conocimiento de los docentes que surge de las aulas y que surge de la práctica diaria. Y he escogido esta cita pues de una docente con la que trabajo y bueno, de una investigación que hemos culminado hace muy poco sobre todo el tema del conocimiento del profesorado y esta docente reflexiona o explica, ¿no? Que para ella el conocimiento docente es un saber adquirido de distintos modos, por la formación, por la experiencia, por el trabajo con otros docentes dentro y fuera del aula, por la lectura, por el desarrollo y por el trabajo con los alumnos, ¿no? Y también dice, bueno, en todos estos entornos que estoy mencionando, es un saber, ¿no? que se va adquiriendo como a lo largo de la vida, en el día a día, también en mi experiencia profesional. Y además que es un saber dinámico, ¿no? Es decir, que está en continuo cambio. Uy, se me ha apagado. Ay, es un que está en continuo cambio, en evolución y que se desarrolla pues, a través de un proceso largo, ¿no? Y un proceso que es acompañado de mis compañeros, de mis alumnos y de las familias con las que trabajo. Por lo tanto, podemos ver que cuando esta profe define el conocimiento docente, habla de varias cuestiones que son fundamentales y que además la investigación así también define, ¿no? Cuando habla del conocimiento del profesorado. Primero, ¿qué es? O sea, los componentes y su naturaleza, el tipo de saberes, habilidades, competencias que conforman todo esto que hablaríamos del conocimiento docente, cómo se adquiere, ¿no? Y cómo este conocimiento es generado, que por un lado vendría de la vía de la formación, ¿no? Los primeros saberes, conocimientos que un docente necesita para poder ser docente, ¿no? Y que esto, bueno, pues lo asociamos sobre todo a la formación inicial, ¿no? Dentro de la universidad o al máster de profesorado, pero incluso pedagógico, no sé por qué me está fallando la pantalla, bueno, incluso pedagógico, pero también de contenidos, ¿no? Pues todos los contenidos de la disciplina o del saber que cada profe pues tiene sobre todo en secundaria. Y por pero también, y una parte fundamental e importantísima, es
el conocimiento que va surgiendo y que se va adquiriendo desde vuestra experiencia, ¿no? Desde el momento en el que yo ya soy profesor y en mi desarrollo profesional docente, en mi desarrollo y en mi experiencia continua, yo voy adquiriendo una serie de saberes, competencias, habilidades que pongo en marcha y cada vez pongo en marcha pues, con un mayor conocimiento, con una mayor expertise, con una mayor tranquilidad, con una mayor competencia, que eso lo voy adquiriendo también en el día a día. Y por último, también esta idea de que es a través de los otros, ¿no?, que estos procesos de generación de conocimiento se culminan. Pues es que yo estoy en relación con mis alumnos, que estoy en relación con las familias, que estoy en relación con mis compañeros, que voy creando y construyendo estas dinámicas de generación y que el conocimiento docente acaba teniendo pues sentido, forma final cuando lo transfiero, lo comparto, lo sistematizo con otros. Por tanto, podemos decir, ¿no?, que bueno, podríamos entender el conocimiento del profesorado, el conocimiento docente, como un conocimiento que emerge de la práctica educativa y que se explicita mediante el desarrollo y la ejecución de dinámicas de colaboración. Esta parte de la colaboración es muy importante por esto último que os comentaba, ¿no?, porque es a través de la colaboración, de que estoy en relación con otros, que el conocimiento acaba explicitándose y constituyéndose. Una definición un poquito más técnica que nace de la investigación, podríamos entender el conocimiento docente como la construcción de un conjunto de afirmaciones sobre la validez de las prácticas educativas en relación con el aprendizaje del alumnado, ¿vale? Entonces, realmente el conocimiento que nace y que emerge de vuestra práctica diaria, de estas dinámicas de colaboración, ¿no?, que voy poniendo en marcha a través de lo que va ocurriendo en mis aulas, en mi día a día, pues son las afirmaciones que como docente puedo hacer con respecto a cómo está funcionando o no está funcionando, también lo que no funciona es muy importante sobre las prácticas educativas que vamos aplicando y poniendo en marcha, tanto en el aula como en los centros, y que estas prácticas educativas tienen como propósito final que nuestros alumnos, ¿no?, estos estudiantes aprendan. ¿Cómo es esta afirmación, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a estas afirmaciones? Bueno, pues estas afirmaciones llegamos a ellas a través de una observación, ¿no?, que es sistematizada, y la discusión de los resultados que obtenemos a partir de esta observación, ¿no? Y que esta observación, para que sea sistematizada, necesitamos utilizar unos criterios comunes que elaboramos conjuntamente sobre qué es lo que necesitamos observar y para qué estamos observando. Y además, cuando hacemos esta observación y discutimos conjuntamente sobre esta observación, lo hacemos en una interacción constante, ¿no?, entre las fuentes y saberes de tipos disponibles. Es decir, también otro tipo de evidencia, como es la evidencia científica o las evidencias que vamos teniendo en los centros o los proyectos, las evidencias de también lo legal, ¿no?, o sea, qué cosas tenemos que cumplir legalmente. Todo esto lo ponemos en discusión para poder hacer estas afirmaciones. Y además, por otro lado, que todo este grupo de afirmaciones que el profesorado es capaz de hacer, construir, desarrollar, pues forman parte de un proceso de movilización y transferencia más allá de su contexto de ejecución de la práctica. ¿Qué decimos con esto? Que tan importante es, ¿no?, y que ocurre la sistematización y esa transferencia que se da en los pasillos, en los claustros, en las aulas cuando trabajamos de manera colaborativa, como puede ser la codocencia o en los departamentos y demás, pero que también hay una transferencia más allá, que por ejemplo es lo que está pasando, ¿no?, en turismo pedagógico, compartiendo intercentros de lo que está ocurriendo. Y es a partir de esa transferencia, más allá de esa inmediatez de la ejecución de la práctica, donde el conocimiento ya se hace conocimiento disponible y por tanto se puede sistematizar, se puede integrar y se puede poner a disposición del sistema educativo. Esto lo comentaré un poquito más adelante. ¿Cómo consigue esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la otra pieza clave para entender? Pues tenemos qué es el conocimiento docente, fundamental para entender lo que son las comunidades profesionales de conocimiento,
¿Y por qué esto de la comunidad? O sea, ¿por qué hablamos de comunidad? Bueno, pues hablamos de comunidad por esto que os comentaba de las dinámicas de colaboración. La importancia de que el docente en estos procesos colaborativos es ahí donde la capacidad de generación de conocimiento se hace patente, se hace posible y permite esa disponibilidad. Entonces, la colaboración la entendemos como un continuo, ¿vale? Es decir, que hay muchas formas de colaborar, pero es aquella que está más basada en la interdependencia entre docentes, que en realidad ahora veremos es la que menos se da en nuestro sistema, porque bueno, pues por falta de recursos, por falta de tiempo, por un montón de limitaciones que nos encontramos en el día a día, podríamos decir que es justo en esta dimensión, ¿no?, de interdependencia la planificación conjunta de lecciones, la observación entre pares, la codocencia, la reflexión compartida sobre la instrucción, pero una reflexión sistematizada, sistemática. Bueno, pues todo eso son el tipo de dinámicas que nos permiten construir nuestro conocimiento docente. En este sentido, lo que vemos o podemos explicitar que son estas dinámicas de colaboración que nos permiten generar este conocimiento, como os decía, ¿no?, la reflexión y la discusión sistemática, que como sabéis, bueno, la práctica reflexiva del profesorado pues, es tanto personal como colectiva, ¿vale? O sea, también todas estas dinámicas serán de manera integrada la dimensión personal, ¿no? O sea, yo reflexiono sobre mi práctica, yo observo mi práctica educativa, yo sistematizo y yo transfiero, pero también se da la parte colaborativa. Y cuando se da esta parte colaborativa es cuando podemos culminar el proceso completo, ¿no?, de generación de conocimiento y podemos hablar de estas comunidades profesionales. Entonces, cuando tenemos un conjunto de profes que reflexionan y discuten sistemáticamente sobre la práctica, que se observan en el aula y que lo hacen pues a través de un modelo horizontal y de un modelo de aprendizaje, que además sistematizan todo esto conjuntamente, ¿no?, que sistematizan sus prácticas, los procesos de reflexión y de observación, y que cuando tienen todo esto sistematizado lo transfieren, ¿no? Es decir, bueno, pues se lo contamos a la comunidad educativa de referencia, es decir, a nuestras familias, al resto de profes que forman parte del claustro, al barrio o a las instituciones que están colaborando con nosotros como centro. Y también más allá de nuestra comunidad educativa de referencia, es decir, a otros centros educativos que están en nuestra misma línea pedagógica, en jornadas donde aparecen otros centros de otros lugares diferentes a nuestro contexto inmediato. Bueno, cuando todo esto ocurre, también cuando un profe publica, ¿no?, en su blog o escribe un artículo y lo publica en una revista educativa, bueno, hablamos de que estamos constituyendo estas comunidades profesionales de conocimiento, que durante mucho tiempo se ha hablado de comunidades de práctica, comunidades profesionales de aprendizaje, redes profesionales, o sea, que no es un concepto ni muchísimo menos nuevo, ni que nos hayamos inventado. Hay la historia, ¿no? De hecho, también en Cataluña hay muchísima historia, ¿no?, de esta red pedagógica, de la innovación pedagógica en esta idea de red y colaboración, como Rosa Sensat y bueno, los movimientos de renovación pedagógica en su momento. O sea, esto se lleva construyendo y constituyendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nosotros hemos puesto esta idea de conocimiento porque se habla muy poco de la capacidad del profesorado para generar conocimiento, ¿no?, y que sea un conocimiento que realmente esté disponible y que se ponga en discusión y se discuta con otro tipo de conocimiento, como es el científico, como es el político, y que esto, bueno, pues permite en última instancia empoderar, fortalecer nuestros sistemas educativos, pero también la profesión docente. Nos parece que es un enfoque importante para poner en marcha. Como os decía, también la idea y la realidad que nos encontramos es que, bueno, pues la colaboración de interdependencia es más bien un ideal que una realidad. No es que no se haga, no es que no haya casos de éxitos que se estén haciendo, ya también en ActiveFP, ¿no?, pues está empezando, ¿no?, con, por ejemplo, el tema de la observación entre iguales, con la red de turismo pedagógico, pero bueno, sigue siendo
pues un proceso limitado. Tú, cuando preguntas a los profes, y hay mucha investigación ya sobre esto y demás, los docentes cuando parten y tienen este tipo de experiencias se sienten muchísimo más seguros, muchísimo más protegidos, muchísimo más fortalecidos, que vuelven a vincularse a su vocación profesional, se encuentran mucho más motivados y realmente sienten que su trabajo se empodera y que su trabajo mejora considerablemente que cuando no está en estas circunstancias. Sin embargo, una vez que se pone, bueno, esto en marcha o que, bueno, pues una experiencia piloto, una experiencia profesional concreta, cuando esto deja de darse, ¿no? Lo notan como algo negativo. Pero la realidad es que esto se da más bien de una forma aislada, parcial, suele ser más voluntarista que realmente institucionalizado, ¿no? Y la idea y la propuesta para que esto, bueno, pues también salga adelante es que sean acciones que se puedan institucionalizar y se puedan potenciar y fomentar desde el sistema, ¿no? Y desde la acción. Esto no quiere decir que no podamos ir avanzando y dando pasos que realmente nos fortalezcan y nos ayuden en nuestro día a día, ¿no? Y también es, bueno, es un poco la propuesta que vamos trayendo y que estamos trabajando con el equipo, ¿no? de Activa FP. Me quería detener aquí también un momento porque también la otra pata fundamental, ¿no? de las comunidades profesionales de conocimiento es esto de la movilización. Cómo el conocimiento docente es movilizado, como decía antes, al sistema y también cómo las comunidades profesionales de conocimiento beben de otras fuentes de conocimiento que están disponibles y que son necesarias. Y aquí, bueno, pues hay autores, ¿no? como Rebay, bueno, autora, perdón, que habla de esto muy bien, ¿no? Y cuando habla de innovación, ¿no? Cuando hablamos de procesos de innovación, que justo pues en Activa FP estamos en todos los procesos innovadores, esta idea, ¿no? del diálogo que existe entre la evidencia educativa, ¿no? que nace de la investigación, de las facultades de educación o de otros científicos bueno, pues que están estudiando en disciplinas que sí que inciden en la acción pedagógica, pero lo que ella llama innovación, que nosotros hablaríamos del conocimiento del profesorado, ¿vale? Por tanto, toda la fuente, todo el saber disponible en las aulas, en los centros, es fundamental que se ponga en relación y en discusión, bueno, pues con las evidencias científicas que van llegando. Se sabe que si esto no se da, tenemos un sesgo fuerte, ¿no? No solo es importante lo que dice la evidencia educativa, entendiendo la investigación, y no solo nuestra experiencia profesional nos da la pieza fundamental de cómo seguir avanzando y cómo seguir innovando en nuestros sistemas. Sin embargo, ¿no? esta idea de poder co-construir y poder discutir, ¿no? es la que nos da pues, esta idea holística de ecosistema que nos permite conectar, combinar los diferentes tipos y saberes disponibles que se encuentran en la educación y en nuestra profesión docente. Por tanto, como os decía, ¿no? o sea, es importante entender la evidencia educativa desde esta idea de que parte de la evidencia proviene de la investigación educativa, pero que también hay una evidencia que proviene de la práctica profesional, que proviene del aula, y que es el diálogo de ambas lo que nos permite también hablar de esta idea de comunidades profesionales de conocimiento. Bueno, lo que os comentaba al principio, ¿no? Vale, y ahora, ¿cómo ponemos esto en marcha? ¿De qué manera empezamos? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, pues hay un modelo, ¿no? O sea, hay unas propuestas que esto se hace también desde hace muchísimo tiempo. Hay disciplinas como la medicina, en la psicología, que se trabaja y se forma a los futuros profesionales desde estos enfoques, que bueno, en inglés se llaman Lesson Study, en castellano podría ser estudio de casos o algo así. Y realmente lo que nos permite es poder poner en marcha esto, ¿no? Comunidades profesionales de conocimiento de una manera fácil, asequible, que no requiere tampoco unos cambios drásticos, ¿no? para empezar en nuestros centros educativos y que nos permite poner en relación
la evidencia, ¿no?, que procede de la ciencia o de la investigación, la evidencia que procede de nuestro conocimiento, generar procesos sistematizados de reflexión y observación colaborativa y ponernos en marcha. Total, que la indagación, la reflexión, ¿no?, y los procesos sistemáticos pues es lo que nos permite poner en marcha esto. ¿Cómo se hace? Pues a través de un caso, ¿no? Llamamos caso a una realidad educativa concreta, conceptual, que nos puede plantear ciertos desafíos pedagógicos o ciertos retos, cuyo objetivo, ¿no?, o sea, y lo ponemos, lo escribimos, lo describimos, lo ponemos en común, pues para poder dar mejores respuestas a nuestros estudiantes. Entonces, oye, estamos durante un año en un curso escolar viendo que no nos funciona con este grupo aula, estamos teniendo grandes dificultades para conectar con ellos, para saber cómo poder abarcar mejor sus necesidades, de qué manera podemos atender también estas dificultades personales, sociales, de comportamiento que tienen. O no, estamos haciendo una propuesta de innovación y la estamos aplicando, pero nos está costando ver el encaje, de qué manera lo ponemos en marcha, no sé qué. O, oye, tenemos un estudiante muy particular que realmente requiere que nos sentemos a hablar, ¿no?, de realmente cómo hacer su proceso, su seguimiento y demás. Como veis, estoy poniendo una diversidad brutal, ¿no?, de caso, ¿no? O sea, la idea de caso es tan amplia que cabe mucho. Cabe la dimensión individual, que sería el estudiante, cabe una dimensión más grupal, que sería de aula, y cabe una dimensión más colectiva, que sería de centro. Entonces, realmente en un caso vemos muchas cosas, ¿no? Las características de los estudiantes o estudiantes que están implicados, los agentes educativos también que están involucrados en esta cuestión, las características contextuales que tienen que ver con nuestro barrio, nuestro centro, los recursos disponibles que tenemos, los recursos que no tenemos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos pedagógicos que nos proponemos o que necesitamos abordar para bueno, pues resolver este reto o este desafío? Y ¿qué acciones educativas estamos haciendo? O sea, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? ¿Qué es lo que no nos está funcionando? ¿Cuál es el reto que nos estamos encontrando? ¿Y cuáles son las acciones que conjuntamente también pensamos que pueden ser mejor, ¿no? Y entonces hacer un diseño de acciones educativas para ponerlas en marcha. También es un espacio muy bueno de hablar de dificultades, retos, que a mí esto me gusta decirlo mucho, ¿no? Porque cuando hablamos de innovación parece que es solo lo que nos funciona, los casos de éxito, es como, sí, sí, pero también lo que no nos funciona, lo que no nos está yendo bien. O sea, esto es importantísimo y esto nos da muchísimo conocimiento. De hecho, probablemente más que cuando tenemos el caso de éxito, ¿no? Porque saber lo que no podemos hacer, lo que no nos está yendo bien, dónde estamos encontrando las dificultades, es una fuente valiosísima de conocimiento que tenemos en las aulas y en los centros y que tenemos que poder hablar más. Y una comunidad profesional de conocimiento nos permite esto desde posiciones profesionales seguras y por tanto, pues es fundamental, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, pues lo ponemos en marcha de tal forma que tenemos espacios de discusión compartida y además, bueno, observamos, generamos procesos de observación en el tiempo, los tiempos que estipulemos para ver cómo está funcionando y esto lo volvemos a discutir. Oye, hemos hecho esto no nos ha funcionado, esto sí nos está funcionando, pues hemos encontrado leves mejoras. ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? Y además es un sistema de reflexión conjunta, de diseño conjunto, de discusión colaborativa, que lo podemos poner en marcha en los tiempos y en los ritmos que consideremos más oportunos. ¿Cuáles son los beneficios? Que, bueno, ya los estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, me parece importante destacar. Por un lado, permite, ¿no?, y favorece el empoderamiento y liderazgo de los y las docentes, porque al final nos acabamos de esta manera apropiando de nuestros procesos pedagógicos, de nuestros procesos educativos, frente al sistema, frente a la inspección educativa. Bueno, sistematizamos el conocimiento que tenemos disponible de manera colaborativa y colegiada, discutimos, tomamos decisiones, nos proyectamos y, por tanto, aumenta nuestra confianza. Es una forma de generar formación continua. El profesorado se sabe por evidencia que una de las formas que mejor aprende es de manera
conjunta y colaborativa. Y por tanto es una forma increíble de generar una formación continua de desarrollo profesional y que aumenta nuestra confianza personal y colectiva, ¿no? Y que por otro lado, pues permite fomentar este desarrollo de un juicio pedagógico reflexivo, crítico e informado. Estamos constantemente poniéndonos en discusión, discutimos con las evidencias actuales que hay de investigación, las ponemos y las contrastamos con nuestra propia experiencia, vemos qué evidencias están teniendo sentido, cuáles no, qué tenemos que leer, qué tenemos que acoger, qué necesitamos, cuáles son nuestras necesidades formativas. Si hay unas necesidades formativas concretas, entonces se lo podemos pedir a los centros de formación del profesorado porque sabemos lo que necesitamos para abordar según qué retos. Entonces, bueno, todos estos beneficios. Para ir acabando por el tiempo, ¿no? Las fases, pues como os decía, describir el caso, delimitar las necesidades de intervención, elaborar propuestas de intervención y hacer el seguimiento. Es una cosa como muy sencilla y que, bueno, se puede ejecutar de manera fácil, ¿no? Sobre todo es importante tener en cuenta que la descripción es importante, ¿no? O sea, dedicar un tiempo a describir lo que está ocurriendo de manera detallada, es proponer, ¿no? Detectar las necesidades de intervención que podemos hacer, también las que no, ¿no? Porque muchas veces tenemos retos educativos que salen de las funciones del aula y del centro y a veces también es bueno saber, oye, podemos hacer hasta aquí y esto hasta aquí vamos a ver qué podemos hacer y cuáles son necesidades que nosotros no podemos atender, que a lo mejor hay que derivar, que hay que contar con otras organizaciones, sobre todo estoy hablando, bueno, pues de centros donde su complejidad por la población que atiende pues es alta, ¿no? Y luego, como decía, ejecutar, ¿no? O sea, ponemos en marcha esto y vamos haciendo seguimiento, ¿no? de lo que va ocurriendo. Por tanto, ¿cómo podemos definir una comunidad profesional de conocimiento? Bueno, yo daba esta definición, ¿no? Equipos y redes de docentes intra e intercentros que desarrollan y ejecutan las dinámicas colaborativas de interdependencia para producir, sistematizar y transferir el conocimiento educativo disponible en las aulas y los centros. Y que, por tanto, está en diálogo constante con diferentes fuentes y tipos de conocimiento, como es la evidencia científica y la evidencia de aula. Esto nos permite abordar los retos en el desarrollo profesional que tenemos, permite hacer un posicionamiento teórico y científico, ¿no? En el que el profesorado es creador de conocimiento, un conocimiento colectivo y público, y además un posicionamiento político en el que esto se puede explicitar y exigir, ¿no? Es como, esto es súper importante para que nuestro trabajo se desarrolle en las mejores maneras posibles, para que podamos entender de la mejor manera las necesidades de nuestros estudiantes y realmente necesitamos que la organización escolar de nuestros centros nos permita realmente trabajar de esta manera, ¿no? Y que no sea voluntario, arbitrario y porque, bueno, pues yo estoy muy comprometido, ¿no? A base de dedicar tiempo fuera de mi jornada laboral, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos, ¿no? que podemos hacer cosas, pero también es importante involucrar el sistema, ¿no? Desde un enfoque sistémico en el que esto, bueno, pues se pone en marcha teniendo en cuenta todos los agentes educativos, como os digo, ¿no? La administración educativa, desde las universidades, también el profesorado, ¿no? Cómo liderar estos procesos, la formación permanente y los equipos directivos, e incluso, bueno, medios de comunicación y familias, ¿no? Tienen un papel importante en que esto pueda desarrollarse. Como os digo, no es para no motivaros, ¿no? No dejar una idea de que no podemos a poner en marcha esto, sino es con toda esta movilización del sistema, pero también es por descargar también cargas en nuestras espaldas. Ya hacemos, ¿no? Los profes hacemos mucho, ya estamos en movimiento y sí podemos poner en marcha, pero también es importante comunicar que a nivel de sistema esto se puede hacer, ¿no? Y además, bueno, se basa en 10 principios que esto está en la presentación, ¿no? Y que, bueno, pues hay autores como Fabrice O'Connor y demás, que hay muchos autores que ya están hablando de esto. Profesionalismo colaborativo, comunidades profesionales de aprendizaje, comunidades profesionales de conocimiento, que hablan de la importancia, ¿no? Y de que es posible y que es viable construir, ¿no? Nuestro trabajo desde esta forma colaborativa. Así que nada, yo creo que ya acabo. Muchas gracias. También dejaros el mensaje, ¿no? Que esto también, cuando trabajamos de esta manera,
nuestro posicionamiento público y político pues es muchísimo más fortalecido, ¿no? Y además es fundamental, como os decía al principio de la presentación, para una mejora real del sistema. Si el profesorado, si no se tiene en cuenta la voz de los docentes, el conocimiento de las aulas, todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en los centros, es muy difícil que podamos hablar de un sistema de innovador o un sistema que nos permite mejorar o atender de la mejor manera posible, ¿no? Los docentes tienen que estar en este debate y tienen que tener su espacio. Y es a través del conocimiento que podemos, o al menos es una de las formas, para poder estar ahí, ¿no?, y poder ubicarnos de esta manera. Así que nada, muchas gracias. No sé si hay tiempo para dudas o no, o algún comentario. Pues